Nunca pensé que las palabras que me romperían el corazón saldrían de la boca de un niño de 7 años. Mi nieto, el niño al que había acunado hasta dormirlo cuando era un bebé, cuyos primeros pasos había celebrado, cuyas rodillas raspadas había sanado con besos innumerables veces. Pero allí estaba yo, en lo que solía ser el salón de mi hijo, aunque ahora parecía un lugar ajeno, redecorado con muebles de diseño que no podía permitirme, y fotos de las que mi cara había sido cuidadosamente recortada o sustituida, sosteniendo un regalo envuelto y luciendo la sonrisa forzada que había perfeccionado durante los últimos 3 años, desde que Daniel se volvió a casar. «¡Feliz cumpleaños, cariño!», le susurré al pequeño Tommy, extendiéndole el camión de juguete que había elegido con esmero, después de buscar en 3 tiendas distintas, hasta encontrar el perfecto, del mismo color rojo brillante que el camión de bomberos con el que jugábamos en mi jardín, cuando todavía era bienvenida en su mundo. La sala se quedó en silencio. No el silencio cómodo de una familia reunida para una celebración, sino la quietud fría y expectante que precede a algo desagradable. Mi hijo Daniel estaba de pie junto a la encimera de la cocina, con los brazos cruzados, evitando mi mirada. Su mujer, Sofía, aunque todavía me costaba pensar en ella como la madrastra de Tommy, y no como la mujer que me había borrado sistemáticamente de la vida de mi propia familia, observaba con esa sonrisita mal disimulada que ponía siempre que creía estar a punto de presenciar mi humillación. Los otros padres en la fiesta, gente que no conocía, extraños que se habían convertido en la nueva familia extendida de Tommy, mientras yo había sido relegada a la condición de visita inoportuna, se revolvieron incómodos en sus asientos. Podían sentir la tensión, aunque no entendieran su origen. Tommy miró el regalo envuelto en mis manos, y luego me miró a la cara con unos ojos que deberían haber contenido la alegría inocente de la infancia, pero que en cambio albergaban una frialdad que nunca antes había visto. Unos ojos a los que se les había enseñado a verme como algo distinto a la abuela que una vez fue su persona favorita en el mundo. «El mejor regalo sería que te murieras y ya está». Las palabras me golpearon como puñetazos. Cada sílaba aterrizó con una precisión devastadora en el espacio entre mis costillas, donde mi corazón todavía albergaba la tonta esperanza de un resultado diferente, todavía creyendo que los lazos de sangre y años de amor podrían superar cualquier veneno que se hubiera vertido en el oído de este niño, día tras día, mes tras mes. La sala estalló en carcajadas, no en exclamaciones de sorpresa o murmullos incómodos, sino en risas genuinas, como si un niño de 7 años deseándole la muerte a su abuela fuera lo más divertido que hubieran oído en todo el día. La risa de Sofía fue la más fuerte, un sonido de puro triunfo que confirmó lo que había sospechado durante 3 años, pero que tenía demasiado miedo de reconocer por completo. Todo esto había sido orquestado. Mi hijo, mi único hijo, el niño que había criado sola después de que su padre nos abandonara, el joven al que había apoyado durante la universidad trabajando en dobles turnos y comiendo macarrones con tomate casi a diario, ni siquiera se inmutó, no corrigió a su hijo, no me defendió, ni siquiera pareció avergonzado. Simplemente se quedó allí, pasivo y cómplice, como si el que su madre mereciera la muerte fuera un sentimiento perfectamente razonable para que un niño lo expresara en su fiesta de cumpleaños. Si te gustan las historias emotivas como esta, por favor, suscríbete a nuestro canal. Estamos intentando llegar a los 1000 suscriptores, y realmente ayuda a nuestro trabajo. Y comenta desde qué ciudad nos estás viendo. Me quedé helada, con el regalo todavía extendido hacia un niño que acababa de expresar que mi muerte le traería alegría. El camión de juguete que había dentro, un vehículo destinado a inspirar la imaginación y la aventura, de repente se sintió pesado en mis manos, cargado con la inocencia que nos habían robado a ambos de diferentes maneras. Este fue el momento en que me di cuenta de que todo lo que había creído saber sobre el amor, la familia y los lazos que supuestamente no se podían romper, había sido una ilusión. No solo estaba perdiendo a mi nieto, ya lo había perdido. El niño que estaba frente a mí era un extraño al que le habían enseñado a ver mi existencia como un inconveniente, mi amor como una intromisión, mi mera presencia como algo que debía soportarse en lugar de apreciarse.
El silencio que siguió a las risas fue de alguna manera peor que las crueles palabras. Era el silencio de una familia que había seguido adelante sin mí, que había reescrito nuestra historia para convertirme en la villana de un cuento en el que una vez fui la heroína. Era el silencio de gente que había decidido colectivamente que el corazón de una abuela era prescindible, que sus años de sacrificio y devoción podían ser borrados con la suficiente repetición de mentiras cuidadosamente elaboradas. Quería gritar, quería agarrar a mi hijo por los hombros y exigirle saber cómo podía quedarse ahí parado, mientras su hijo, nuestro hijo, la continuación de nuestro linaje, deseaba mi muerte. Quería zarandear a Sofía y obligarla a admitir lo que había hecho, cómo había manipulado a un niño inocente para convertirlo en un arma contra la mujer que una vez le cambió los pañales y le cantó nanas. Pero no hice nada de eso. En su lugar, coloqué con cuidado el regalo envuelto sobre la mesa de centro. La misma mesa donde Tommy y yo solíamos hacer puzzles juntos durante el breve período dorado después del divorcio de Daniel, pero antes de su nuevo matrimonio, cuando pensé que podría tener la oportunidad de ser la abuela que siempre había soñado ser. «Feliz cumpleaños, Tommy», dije en voz baja, con la voz sorprendentemente firme a pesar del terremoto que sacudía mi pecho. Luego me di la vuelta y caminé hacia la puerta, con la dignidad intacta mientras mi corazón se rompía en pedazos tan pequeños que no estaba segura de que pudieran volver a unirse. A mis espaldas, la fiesta se reanudó como si nada hubiera pasado, como si el deseo de un niño por la muerte de su abuela fuera solo otro momento divertido que se olvidaría para cuando sirvieran la tarta, como si yo nunca hubiera estado allí. El trayecto a casa desde la fiesta de cumpleaños de Tommy se sintió interminable, a pesar de que vivía a solo 15 minutos de la casa donde mi hijo había construido su nueva vida. 15 minutos que antes no parecían nada cuando iba corriendo a cuidarlo, le llevaba galletas caseras, o simplemente pasaba a ver su último dibujo, o a que me contara qué tal el día en el colegio. Ahora, esos mismos 15 minutos se alargaban como horas, llenos del eco de la voz de un niño de 7 años deseando mi muerte. Mantuve la radio apagada. Necesitaba el silencio para procesar lo que acababa de ocurrir. Mis manos temblaban en el volante mientras repasaba la escena una y otra vez, buscando alguna explicación que diera sentido a cómo el amor podía transformarse en tal crueldad. Cómo un niño que solía correr hacia mí con los brazos abiertos, gritando «¡Abuela Carmen!», con pura alegría, podía mirarme a los ojos y expresar que mi ausencia de este mundo sería su mayor regalo. No siempre había sido así. Durante los primeros 4 años de la vida de Tommy, yo había sido su segunda madre. Cuando Daniel todavía estaba casado con Laura, la madre biológica de Tommy, yo estaba entretejida en el tejido de sus vidas diarias de una manera que se sentía natural y necesaria. Recogía a Tommy de la guardería cuando ambos padres trabajaban hasta tarde. Se quedaba a dormir en mi casa cuando necesitaban salir a cenar o escapadas de fin de semana. Yo era a quien llamaba cuando tenía pesadillas, la que sabía exactamente cómo cortar sus sándwiches y qué cuentos le hacían reír. Laura y yo teníamos nuestras diferencias. ¿Qué madre y nuera no las tienen? Pero compartíamos un objetivo común, la felicidad y el bienestar de Tommy. Ella me confiaba a su hijo, porque podía ver el amor genuino en mis interacciones con él, la forma en que su rostro se iluminaba cuando yo entraba en una habitación. El consuelo que encontraba en mis brazos cuando el mundo parecía demasiado grande o demasiado aterrador. Pero entonces llegó el divorcio. El matrimonio de Daniel y Laura había estado en crisis durante años, lastrado por el estrés financiero, ambiciones profesionales contrapuestas y la simple realidad de que se habían casado demasiado jóvenes y se habían convertido en personas incompatibles. El divorcio en sí fue doloroso pero civilizado, con acuerdos de custodia compartida que permitieron a Tommy mantener la relación con ambas partes de su familia. Durante aproximadamente 1 año después del divorcio, las cosas continuaron más o menos como antes. Seguí siendo la abuela constante de Tommy, la presencia estable en su vida mientras sus padres navegaban por sus nuevos arreglos. Si acaso, mi papel se volvió más importante durante ese periodo de transición. Tommy necesitaba más seguridad, más amor,
más pruebas de que algunas relaciones en su vida no cambiarían, aunque el matrimonio de sus padres hubiera terminado. Entonces Daniel conoció a Sofía. Al principio, parecía bastante agradable, educada, interesada en Tommy, comprensiva con el papel de Daniel como padre. Hacía preguntas apropiadas sobre la rutina de Tommy, sus preferencias, su relación con su madre. Incluso parecía apreciar mi implicación en su vida, agradeciéndome la estabilidad que le proporcionaba en un momento tan difícil. «Estoy tan agradecida de que Tommy te tenga», dijo durante una de nuestras primeras reuniones, con una sonrisa cálida y aparentemente genuina. «Es maravilloso que tenga una abuela tan cariñosa en la que confiar. Espero que podamos trabajar juntas para asegurarnos de que se sienta seguro y querido». La creí. Quería creerla. Después de ver a mi hijo luchar durante su divorcio y los desafíos de la paternidad en solitario, me sentí aliviada de verlo con alguien que parecía entender y valorar las relaciones familiares. Sofía parecía el tipo de mujer que mejoraría nuestra dinámica familiar en lugar de alterarla. Los cambios comenzaron sutilmente, tan gradualmente que no los reconocí como tácticas deliberadas hasta mucho después. Empezó con conflictos de agenda. De repente, las reuniones familiares a las que había asistido durante años se trasladaban a momentos en los que no podía participar. Los partidos de fútbol de Tommy se reprogramaban para coincidir con mi horario de trabajo. Las fiestas de cumpleaños y las celebraciones navideñas ocurrían en fechas en las que yo tenía compromisos previos que todos conocían con semanas de antelación. «Oh, siento mucho que no puedas venir», decía Sofía con aparente sinceridad. «Intentamos coordinar los horarios de todos, pero es tan difícil encontrar momentos que funcionen para todo el mundo. Quizás la próxima vez sea mejor, pero la próxima vez nunca era mejor. Siempre había algún conflicto, alguna imposibilidad, alguna razón por la cual los eventos familiares que una vez me incluían, ahora, de alguna manera, siempre me excluían. Cuando intentaba discutir fechas u horas alternativas, me decían que demasiadas personas ya se habían comprometido, que sería injusto cambiar los planes solo por una persona, que quizás necesitaba ser más flexible con mi propio horario si la familia era realmente una prioridad para mí. El mensaje era claro, aunque nunca se dijera directamente. Mi presencia era opcional, mi conveniencia irrelevante, mis sentimientos prescindibles. Luego vino el sutil socavamiento de mi relación con Tommy. Sofía comenzó a introducir nuevas tradiciones, nuevas rutinas, nuevas personas que gradualmente desplazaron mi papel en su vida. Donde antes yo era su principal canguro, la madre de Sofía asumió esa responsabilidad. Donde antes yo era su persona de referencia para el consuelo y el consejo, Sofía se posicionó como la principal figura de autoridad femenina en su mundo. «Creemos que es importante que Tommy tenga consistencia», explicó Daniel cuando le pregunté por qué ya no necesitaban que hiciera de canguro. «La madre de Sofía está jubilada, así que está más disponible, y es más fácil para Tommy si no tiene que adaptarse a diferentes cuidadores. Diferentes cuidadores. Como si yo fuera una empleada contratada en lugar de su abuela. Como si los 4 años que había pasado como una de sus principales cuidadoras no contaran para nada una vez que la familia de Sofía entró en escena. Lo siguiente fueron las fotos. Las fotos familiares que una vez me incluían fueron reemplazadas silenciosamente por nuevas versiones que presentaban a la familia extendida de Sofía. Las felicitaciones de Navidad que tradicionalmente incluían a los abuelos de ambos lados ahora mostraban solo a un par de abuelos. Los padres de Sofía, que vivían en un hermoso chalet con piscina y suficientes ingresos para colmar a Tommy de regalos caros que yo nunca podría permitirme. Mi hijo comenzó a referirse a los padres de Sofía como la abuela Susana y el abuelo Guillermo, cuando hablaba con Tommy, mientras que yo gradualmente me convertí en solo Carmen en las conversaciones familiares. El título que me había ganado con amor, sacrificio y años de devoto servicio, me fue despojado lentamente y reasignado a personas que tenían la ventaja de la riqueza, la disponibilidad y el favor de Sofía. «Es menos confuso para él de esta manera», dijo Daniel cuando finalmente reuní el valor para preguntar por qué Tommy había dejado de llamarme abuela. Se estaba liando con qué abuela era cuál,
y pensamos que sería más sencillo si usaba los nombres de pila para todos. Pero Tommy no estaba confundido. Le estaban enseñando a verme como algo ajeno a la familia, algo menos que la mujer que había ayudado a criarlo. Estaba aprendiendo que el amor podía ser condicional, que las relaciones podían reescribirse, que las personas que una vez fueron las más importantes en su vida podían convertirse en extraños si la persona adecuada decidía que ya no eran bienvenidas. Durante meses después de que comenzara la exclusión sistemática, me negué a aceptar lo que estaba sucediendo. Me decía a mí misma que Sofía simplemente se estaba adaptando a su papel de madrastra, que los conflictos de agenda eran coincidencias genuinas, que con tiempo y paciencia encontraríamos nuestro ritmo como familia extendida. Me convencí de que el amor finalmente triunfaría sobre cualquier malentendido o instinto territorial que estuviera impulsando estos cambios. Así que me esforcé más. Llegaba antes a los eventos, me quedaba hasta más tarde, llevaba regalos más grandes, ofrecía más ayuda. Me aprendí el nuevo horario de Tommy en su nuevo colegio, los nombres de sus nuevos amigos. Estudié sus intereses en desarrollo para poder hablar con él sobre temas que le importaban. Pensé que si podía demostrar cuánto me importaba, cuán valiosa era mi presencia en su vida, las barreras se disolverían naturalmente. Estaba equivocada. Cuanto más me esforzaba, más intrusiva parecía volverme en la narrativa cuidadosamente construida de Sofía. Cada gesto de amor era reinterpretado como desesperación. Cada intento de mantener mi relación con Tommy era enmarcado como una incapacidad para respetar los límites. Cada expresión de mi deseo de seguir involucrada en su vida se convertía en una prueba de mi egoísmo y falta de consideración por su nueva dinámica familiar. El incidente de Navidad fue la primera vez que entendí realmente la profundidad de aquello contra lo que estaba luchando. Llevaba meses esperando las fiestas, seleccionando y envolviendo cuidadosamente los regalos para Tommy, planeando hornear sus galletas favoritas, esperando que la magia de la Navidad pudiera restaurar algo de calidez en nuestra relación. Le había preguntado específicamente a Daniel sobre la hora para la mañana de Navidad, queriendo coordinar mi visita para no interferir en sus planes y, aún así, poder ver a Tommy abrir los regalos que había elegido con tanto esmero. «Pásate sobre las 10», había dicho Daniel. «Abriremos los regalos a primera hora. Luego desayunaremos. Y puedes visitarnos antes de que vayamos a casa de los padres de Sofía a comer». Llegué exactamente a las 10, cargando una bolsa de regalos cuidadosamente envueltos y vistiendo el jersey rojo que Tommy una vez dijo que me hacía parecer Mamá Noel. A través de la ventana del salón, pude ver a la familia reunida alrededor del árbol de Navidad. Daniel, Sofía, Tommy y los padres de Sofía, quienes aparentemente habían sido invitados a compartir la celebración matutina que yo pensaba que estaba reservada para la familia inmediata. Llamé a la puerta principal, mi aliento creando pequeñas nubes en el frío aire de diciembre, mi corazón lleno de expectación por la reacción de Tommy al coche teledirigido para el que había estado ahorrando durante meses. La puerta se abrió, pero en lugar del cálido saludo que esperaba, Daniel parecía incómodo y no preparado para mi llegada. «Ah, Carmen», dijo, sin abrir la puerta del todo ni invitarme a entrar. «Creía que te había dicho que abriríamos los regalos más tarde». Detrás de él, podía oír la voz emocionada de Tommy mientras rasgaba el papel de regalo, a los padres de Sofía maravillándose de sus reacciones, a toda la familia participando en el ritual de la mañana de Navidad que yo había compartido con ellos durante años antes de la llegada de Sofía. La mañana de Navidad que aparentemente estaba sucediendo sin mí, a pesar de la hora específica que Daniel me había dado apenas unos días antes. «Dijiste a las 10», le recordé en voz baja, mi voz apenas audible por encima de los sonidos de celebración que ocurrían a pocos metros de donde yo estaba, excluida en el porche. «Tengo los regalos de Tommy». «Claro, sí, pero los padres de Sofía nos dieron una sorpresa viniendo antes y se ha vuelto un poco caótico y decidimos abrir los regalos mientras estábamos todos aquí». Su explicación salió deprisa. Las palabras de alguien que sabe que está dando un golpe doloroso, pero no puede decidirse a reconocer su impacto. «¿Quizás podrías volver más tarde? ¿Esta tarde?» A través del resquicio de la puerta entreabierta, vislumbré a Tommy rodeado de regalos,
su rostro resplandeciente con la pura alegría que la mañana de Navidad trae a los niños. La madre de Sofía le estaba ayudando a leer las tarjetas, su voz transmitiendo el cálido afecto que yo una vez había podido expresar libremente en esta casa. El padre de Sofía estaba haciendo fotos, documentando momentos que se convertirían en recuerdos familiares de los que yo nunca formaría parte. Estaba viendo la mañana de Navidad de mi nieto a través de la rendija de una puerta, como una extraña que se asoma a la felicidad de otra persona. La mujer que una vez fue parte integral de sus celebraciones navideñas era ahora una idea de último momento, alguien cuya presencia necesitaba ser gestionada y retrasada hasta que fuera más conveniente para la familia real incluirla. Por supuesto, dije, forzando una sonrisa que sentí que podría partirme la cara por la mitad. Volveré más tarde. Pero, más tarde, nunca llegó. Por la tarde, se habían ido a casa de los padres de Sofía, donde Tommy experimentaría su segunda celebración de Navidad del día, una que sería documentada en álbumes de fotos y recordada en historias familiares, mientras que mi visita se convirtió en una nota a pie de página, una breve obligación cumplida entre las verdaderas celebraciones. Pasé la tarde de Navidad sola en mi pequeño piso, con los regalos sin abrir de Tommy sobre la mesa de la cocina como acusaciones. El coche teledirigido que había imaginado que correría por toda la casa, la colección de libros sobre dragones que había elegido porque él había mencionado que le gustaban las historias de fantasía, el álbum de fotos que había llenado con imágenes nuestras de sus primeros 4 años de vida, cuando todavía era bienvenida en su mundo. Cada regalo representaba horas de reflexión, un presupuesto cuidadoso, una planificación esperanzada para una relación que estaba siendo sistemáticamente destruida, a pesar de todos mis esfuerzos por preservarla. Yacían allí, intactos, símbolos de un amor que no tenía a dónde ir, evidencia de la devoción de una abuela por un niño al que se le estaba enseñando a no valorarla. El incidente de la obra de teatro del colegio fue aún más devastador. A Tommy le habían dado el papel de un árbol en la producción de concienciación medioambiental de segundo de primaria. Un papel pequeño, pero que le entusiasmaba porque significaba llevar un disfraz que su clase había hecho junta y decir 2 frases sobre la importancia de los bosques. Me había recitado sus frases por teléfono durante una de nuestras conversaciones cada vez más breves. Su orgullo por su debut teatral era evidente en su cuidadosa pronunciación de cada palabra. Pedí tiempo libre en el trabajo, algo difícil en mi puesto de atención al cliente, pero posible con antelación. Había asistido a todos los eventos escolares de Tommy que había podido desde que empezó infantil, sentándome entre el público y sonriendo con orgullo de abuela, mientras participaba en conciertos, ferias de ciencias y presentaciones en clase. Llegué al salón de actos del colegio 30 minutos antes, queriendo asegurar un asiento con buena vista del escenario. El salón ya se estaba llenando de padres, abuelos y hermanos, todos charlando con expectación sobre sus jóvenes artistas. Encontré un asiento en la tercera fila, justo en el centro, donde Tommy podría verme claramente cuando mirara al público. Mientras el salón seguía llenándose, vi a Sofía y Daniel entrar con los padres de ella. Escanearon la zona de asientos, y yo saludé con la mano para llamar su atención, señalando los asientos vacíos a mi lado que les había estado guardando. Siempre nos habíamos sentado juntos en los eventos escolares de Tommy, unidos en nuestro orgullo por sus logros, independientemente de las tensiones que existieran en nuestras relaciones adultas. Pero en lugar de unirse a mí, encontraron asientos en el lado opuesto del salón, no solo a unas pocas filas de distancia, sino completamente al otro lado, lo más lejos posible de mí sin dejar de estar en la misma habitación. La madre de Sofía se inclinó para susurrarle algo a ella, y ambas miraron en mi dirección con expresiones que no pude descifrar desde esa distancia. Me senté sola en mi fila, mientras las familias se agrupaban a mi alrededor, sintiéndome visible e indeseada en una sala llena de gente celebrando a sus hijos. Cuando Tommy apareció en el escenario con su disfraz de árbol, su rostro buscando caras conocidas entre el público, saludé con entusiasmo desde mi asiento, pero su mirada pasó rápidamente por delante de mí para encontrar a la familia de su padre al otro lado de la sala, y su sonrisa fue dirigida hacia ellos.
Después de la actuación, mientras padres y familias se reunían en el pasillo para felicitar a sus jóvenes actores, me acerqué a Tommy con genuino entusiasmo por su actuación. Estuviste maravilloso, cariño. Recordaste tus 2 frases perfectamente, y tu disfraz era increíble. Tommy me miró con un reconocimiento educado pero distante, el tipo de respuesta que le darías a un conocido de la familia, en lugar de a alguien que una vez fue una de tus personas favoritas. Gracias, Carmen, dijo, ya buscando conversaciones más interesantes. Sofía apareció a su lado, colocando una mano posesiva sobre su hombro. Tommy, la abuela Susana te ha traído flores, dijo, guiándolo hacia su madre, que efectivamente sostenía un pequeño ramo de rosas que hizo que mis felicitaciones verbales parecieran inadecuadas y poco consideradas. Observé cómo Tommy abrazaba a la madre de Sofía con genuino afecto, aceptando sus flores con el tipo de gratitud que recordaba que me mostraba en tiempos mejores. Me di cuenta de que me habían reemplazado no solo en la agenda y el título, sino en el corazón de Tommy. El amor que una vez sintió por mí estaba siendo transferido a otra persona, alguien que tenía la ventaja de la aprobación de Sofía, y el poder de colmarlo de muestras de afecto que yo no podía permitirme. Para la primavera del segundo curso de primaria de Tommy, había dejado de intentar luchar contra la corriente que me arrastraba lejos de la vida de mi nieto. El agotamiento de ser constantemente excluida, menospreciada y presentada como el problema en lugar de la víctima, había desgastado mi resistencia hasta que la aceptación pareció más fácil que la lucha. Quizás tenían razón. Quizás yo era la que causaba problemas al negarme a hacerme a un lado con elegancia y dejar que la familia de Sofía se convirtiera en la verdadera familia de Tommy. El punto de ruptura final llegó durante el que debería haber sido uno de los días más felices de mi vida, la fiesta del 8º cumpleaños de Tommy. No la fiesta a la que asistí 6 meses después, donde deseó mi muerte. Eso todavía estaba en nuestro doloroso futuro. Esta fue la fiesta a la que ni siquiera me invitaron. Me enteré de la manera en que los familiares distanciados a menudo descubren eventos importantes, a través de las redes sociales. Un vistazo casual a Facebook mientras cenaba sola me mostró foto tras foto de la celebración de Tommy. El jardín de la casa de Daniel decorado con temática de superhéroes, un castillo hinchable que nunca podría permitirme alquilar, una tarta con la forma de su personaje de videojuego favorito, y docenas de niños y adultos que apenas reconocía celebrando la vida de mi nieto. Allí estaba yo, sentada en mi pequeño piso con un regalo envuelto que había comprado con semanas de antelación, una tarjeta de cumpleaños casera, donde había escrito un largo mensaje sobre lo orgullosa que estaba del joven en que se estaba convirtiendo, completamente ajena a que su fiesta estaba ocurriendo sin mí, no pospuesta, no reprogramada, no en conflicto con mi disponibilidad, simplemente planeada y ejecutada como si yo no existiera. Las fotos mostraban a los padres de Sofía en posiciones prominentes, ayudando a servir la tarta, organizando juegos, asumiendo el papel que los abuelos suelen desempeñar en tales celebraciones. Había fotos de Tommy abrazando a otros adultos que no reconocía, riendo con niños que aparentemente se habían vuelto más importantes para él que la abuela que una vez conoció cada una de sus cosas favoritas. Daniel no me había llamado para contarme lo de la fiesta. No me había enviado un mensaje con una excusa de por qué no podía ser incluida. Simplemente no había pensado en informarme de que mi nieto estaba celebrando su cumpleaños, como si mi interés en tal evento fuera tan mínimo que no mereciera consideración. Miré esas fotos durante horas, haciendo zoom en la cara de Tommy para ver si había algún indicio de tristeza por mi ausencia, alguna señal de que se había preguntado dónde estaba la abuela Carmen en su día especial. Pero su sonrisa era genuina y completa. Parecía un niño que tenía todo lo que necesitaba, rodeado de todos los que le importaban, y yo no estaba entre ellos. Esa noche, hice algo que nunca había hecho en todos mis años de querer a Tommy. Consideré rendirme por completo. Quizás Sofía tenía razón, quizás Daniel tenía razón. Quizás lo más amable que podía hacer era dejar de intentar forzar mi entrada en una vida donde claramente no era deseada, dejar de causar tensión en su dinámica familiar,
dejar de hacer que todos se sintieran incómodos con mi persistente necesidad de mantener relaciones que aparentemente habían seguido su curso natural. Miré alrededor de mi pequeño salón, donde fotos enmarcadas de Tommy de sus primeros 4 años de vida ocupaban cada superficie. Fotos de nosotros haciendo galletas juntos, leyendo cuentos, jugando en el parque, construyendo elaboradas estructuras con bloques, evidencia de una relación que una vez fue central en nuestras vidas, pero que ahora solo existía en mi memoria y en estos momentos congelados. El piso parecía un santuario a una relación que ya estaba muerta. Era como una de esas personas que mantiene la habitación de un ser querido exactamente como estaba después de su muerte, negándose a aceptar que la persona no va a volver, excepto que Tommy no estaba muerto. Simplemente estaba siendo criado para verme como irrelevante, y yo me aferraba a una versión de nuestra relación que ya no existía fuera de mi propia y desesperada esperanza. Esa noche empecé a quitar las fotos, envolviendo cuidadosamente cada marco en papel de seda y colocándolos en cajas que guardé en el armario de mi dormitorio. Si no podía ser parte del presente de Tommy, al menos podía dejar de torturarme con recordatorios de nuestro pasado. El salón se veía austero y desconocido sin su rostro sonriente mirándome desde cada rincón, pero también se sentía más honesto. Esta era mi vida ahora. Un piso pequeño con muebles básicos y sin evidencia de las relaciones familiares que una vez dieron sentido y propósito a mi existencia. Las llamadas a Daniel se volvieron menos frecuentes, y luego cesaron por completo. ¿Qué sentido tenía? Cada conversación era un ejercicio de rechazo educado, explicaciones cuidadosamente formuladas de por qué mi presencia no era deseada o necesaria en diversos eventos familiares. Era más fácil simplemente dejar de preguntar, dejar de esperar, dejar de exponerme a la decepción que se había convertido en la única constante fiable en nuestras interacciones. Dejé de comprar regalos de cumpleaños por adelantado. Dejé de marcar eventos escolares en mi calendario. Dejé de seguir las cuentas de redes sociales de Daniel donde solo vería pruebas de la vida que estaban viviendo sin mí. Borré el número de teléfono de Sofía de mis contactos, eliminé la información del colegio de Tommy de mi agenda y gradualmente comencé el proceso de aceptar que mi papel como abuela había terminado. La soledad era profunda de una manera que nunca antes había experimentado. Había perdido a mi marido por un cáncer 5 años antes. Y aunque ese duelo fue devastador, fue limpio y comprensible. La muerte es final, pero no implica elección o rechazo. Perder a Tommy se sentía diferente, como si te dijeran que tu amor no valía la pena ser preservado, que tu lugar en su vida había sido evaluado y considerado innecesario. El trabajo se convirtió en mi única distracción, e incluso allí me sentía como una extraña entre compañeros que hablaban de los logros de sus nietos, mostraban fotos de reuniones familiares y planeaban vacaciones en función de los horarios escolares y los acuerdos de visita. Ya no tenía nada que aportar a estas conversaciones, ni noticias sobre el progreso de Tommy en el colegio, ni anécdotas graciosas sobre cosas que había dicho o hecho. Era una abuela sin nieto, desempeñando un papel que ya no tenía sustancia ni significado. Los meses pasaron en una neblina de rutina sin alegría. Me levantaba, iba a trabajar, volvía a casa, cenaba sola, veía programas de televisión que me ayudaban a no pensar y me iba a la cama. Los fines de semana se extendían interminablemente sin la estructura que las actividades de Tommy una vez proporcionaron. Los días festivos se convirtieron simplemente en días libres del trabajo, en lugar de oportunidades para la celebración y la conexión familiar. Dejé de mencionar a Tommy en conversaciones con amigos y vecinos que solían preguntar por él regularmente. Cuando la gente preguntaba por mi familia, daba respuestas vagas que desanimaban a hacer más preguntas. Era más fácil que explicar que había sido sistemáticamente borrada de la vida de mi nieto por personas que habían decidido que yo era prescindible. Pero incluso en las profundidades de esa resignación, algo pequeño y obstinado se negaba a morir por completo. Durante esas largas y vacías tardes, me encontraba pensando no solo en lo que había perdido, sino en lo que Tommy también estaba perdiendo. La campaña de Sofía para reemplazarme no solo me había costado una relación que atesoraba,
sino que le había costado a Tommy una abuela que lo había amado incondicionalmente, que recordaba su historia, que podría haberle ofrecido perspectivas e historias que nadie más en su círculo actual podría proporcionar. Una noche, mientras estaba sentada en mi oscuro salón sin poder dormir, me di cuenta de que mi retirada podría sentirse como un alivio para Sofía, e incluso para Daniel, pero también era una forma de abandono hacia Tommy. Al hacerme a un lado, al aceptar el papel de miembro de la familia prescindible, estaba permitiendo que creciera creyendo que el amor podía ser condicional, que los lazos familiares podían romperse cuando se volvieran inconvenientes, que las personas que una vez fueron las más importantes para él podían simplemente desaparecer sin consecuencias. Empecé a entender que mi lucha por permanecer en la vida de Tommy no era solo por mi propia necesidad de relación y significado. Se trataba de qué tipo de persona se convertiría si aprendía que los miembros de la familia podían ser descartados como ropa que se queda pequeña, que el amor podía ser retirado cuando apareciera alguien más conveniente. Pero lo que ellos no sabían, lo que no podían ver en mi aparente rendición, era que yo todavía tenía algo de lo que se habían olvidado, algo que no podían quitarme, reemplazar o redirigir. Tenía documentación, 3 años de notas cuidadosas, correos electrónicos guardados, llamadas telefónicas grabadas y registros detallados de cada intento de excluirme, cada promesa rota, cada incidente que revelaba la naturaleza sistemática de lo que se le había hecho a nuestra relación. Había estado guardando estos registros casi inconscientemente, al principio solo tratando de rastrear el patrón de exclusiones para entender lo que estaba sucediendo. Pero ahora, en las profundidades de mi desesperación, me di cuenta de que representaban algo más poderoso que la evidencia de mi dolor. Eran la prueba de a lo que Tommy estaba siendo sometido, la documentación de la manipulación emocional que estaba remodelando su comprensión de la familia, el amor y la lealtad. No se trataba de venganza, se trataba de justicia. No se trataba de castigar a Sofía y a Daniel, se trataba de proteger a Tommy, de aprender que los adultos en su vida podían reescribir la historia, descartar a las personas inconvenientes y enseñarle que el amor era algo que se racionaba según la utilidad en lugar de darse libremente basado en el vínculo y el compromiso. Esa noche, mientras estaba sentada rodeada por el silencio de mi piso vacío, sentí algo que no había experimentado en meses. No esperanza, exactamente, sino algo más tranquilo y decidido. No era el amor desesperado que había impulsado mis intentos anteriores de forzar mi regreso a la vida de Tommy. Era algo más duro y con más propósito. Era una decisión. La transformación no ocurrió de la noche a la mañana. Comenzó en las horas tranquilas después de la medianoche, cuando me sentaba en la mesa de mi cocina con una taza de té que se había enfriado hacía mucho tiempo, organizando cuidadosamente 3 años de documentación que nunca tuve la intención de usar como armas, pero que ahora me daba cuenta de que podría ser la única esperanza de Tommy para comprender la verdad sobre su familia. Extendí los papeles sobre mi pequeña mesa de comedor como piezas de un puzzle, cada documento contando parte de una historia más grande sobre exclusión sistemática y alienación deliberada. Había correos electrónicos impresos donde Daniel había prometido incluirme en eventos que luego descubrí por las redes sociales que habían ocurrido sin mí. Capturas de pantalla de conversaciones de mensajes de texto, donde Sofía me había asegurado que los conflictos de agenda eran coincidencias genuinas, junto con fotos publicadas el mismo día que mostraban celebraciones cuidadosamente planeadas, de las que nunca me habían informado. Registros telefónicos que mostraban mis intentos de mantener un contacto regular con Tommy, volviéndose gradualmente menos frecuentes a medida que mis llamadas no eran devueltas y mis mensajes recibían respuestas más cortas y distantes. Extractos bancarios que mostraban regalos que había comprado para cumpleaños y festivos que nunca fueron reconocidos, nunca mencionados, como si simplemente hubieran desaparecido en un vacío de indiferencia. Pero la evidencia más contundente estaba en mis propias notas manuscritas, registros detallados que había mantenido de conversaciones, incidentes y observaciones que revelaban la naturaleza calculada de lo que se le había hecho a nuestra relación.
Lo había documentado todo con la atención obsesiva de alguien que intenta dar sentido a una crueldad sin sentido. Y ahora esas notas contaban una historia que incluso un juez de familia reconocería como alienación parental. No era abogada, pero tampoco era ingenua. Durante mis 23 años como gestora de atención al cliente, había aprendido a prestar atención a los patrones, a documentar problemas, a construir casos para su resolución. Entendía la burocracia, el procedimiento y la importancia de tener pruebas en lugar de solo emociones al tratar de demostrar que se había hecho algo mal. Mi investigación comenzó en la biblioteca pública, donde podía usar los ordenadores gratis y acceder a bases de datos legales sin que nadie preguntara qué estaba buscando. Aprendí sobre los derechos de los abuelos, sobre la alienación parental, sobre los recursos legales disponibles cuando las relaciones familiares estaban siendo saboteadas deliberadamente. La ley era más compleja de lo que esperaba, pero también ofrecía más protección de la que me había atrevido a esperar. El Código Civil español tenía artículos específicos que abordaban el derecho de visita de los abuelos, particularmente en casos donde uno de los padres estaba interfiriendo activamente en relaciones previamente establecidas. Los tribunales reconocían que los niños se beneficiaban de mantener conexiones con miembros de la familia extendida que habían desempeñado papeles significativos en sus vidas, y los jueces tenían la autoridad para ordenar visitas incluso cuando los padres se oponían. Más importante aún, descubrí que la alienación parental era cada vez más reconocida por los tribunales de familia como una forma de maltrato emocional, no solo del padre o abuelo objetivo, sino del niño al que se le enseñaba a rechazar relaciones amorosas basadas en la manipulación en lugar de en agravios genuinos. Tommy no solo estaba perdiendo a su abuela, estaba siendo dañado por el proceso que estaba logrando esa pérdida. La consulta legal que finalmente programé me costó 200 euros que apenas podía permitirme, pero fue la conversación más esperanzadora que había tenido en meses. Margarita Vidal era una abogada de familia especializada en casos de derechos de los abuelos, una mujer de unos 60 años que escuchó mi historia con la atención de alguien que había oído variaciones de la misma muchas veces antes. Tiene un caso excepcionalmente bien documentado, dijo, revisando las carpetas de pruebas que había llevado a su despacho. El patrón es claro, la cronología es detallada, y el contraste entre su relación anterior con Tommy y su exclusión actual es lo suficientemente marcado como para cumplir con el estándar legal para probar la alienación. Me explicó que necesitaríamos presentar una demanda de régimen de visitas para abuelos, presentando pruebas de que tenía una relación establecida con Tommy, que estaba siendo interferida irrazonablemente por su progenitor custodio. El tribunal designaría a un perito psicólogo para representar los intereses de Tommy independientemente de lo que su padre y su madrastra afirmaran que él quería. Los niños que han sido sometidos a campañas de alienación a menudo expresan hostilidad hacia el miembro de la familia objetivo, explicó Margarita. Pero los tribunales entienden que estos sentimientos pueden no reflejar las emociones auténticas o los mejores intereses del niño. Un evaluador cualificado podrá distinguir entre una preferencia genuina y un rechazo fabricado. El proceso llevaría meses, posiblemente más. Habría visitas domiciliarias, evaluaciones psicológicas, entrevistas con Tommy realizadas por profesionales capacitados que entendían cómo identificar la coacción y la manipulación. No sería fácil, y no había garantías sobre el resultado. Pero por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, sentí que tenía aliados que entendían lo que se nos había hecho a Tommy y a mí. No era una abuela desesperada mendigando migajas de atención de personas que me veían como un inconveniente. Era una demandante con derechos que podían ser legalmente exigidos, con pruebas que podían ser evaluadas de forma independiente, con defensores que estaban profesionalmente obligados a luchar por mi caso en lugar de simplemente gestionar mis emociones. Firmé la hoja de encargo esa tarde, usando dinero de mis ahorros de emergencia que había estado guardando cuidadosamente desde la muerte de mi esposo. Este no era el tipo de emergencia que había anticipado cuando aparté esos fondos, pero proteger mi relación con Tommy calificaba como la crisis más importante que jamás enfrentaría.
El primer documento legal se presentó 2 semanas después. Una demanda solicitando visitas ordenadas por el tribunal entre Tommy y yo, basada en la relación establecida que había existido durante los primeros 5 años de su vida y la interferencia documentada que había eliminado mi acceso a él. Daniel y Sofía recibirían una notificación oficial de que estaban siendo demandados, que su tratamiento hacia mí ahora estaba sujeto a revisión judicial, que tendrían que defender sus acciones frente a un juez que tenía la autoridad para anular sus preferencias. No les dije qué iba a ocurrir. Después de 3 años de intentar razonar con ellos, negociar con ellos, rogarles por una consideración básica, había aprendido que solo entendían la autoridad que no podían desestimar o manipular. Una citación judicial comunicaría lo que mi corazón de madre roto no había logrado. La noche después de que se les entregara la demanda, Daniel me llamó por primera vez en 4 meses. Su voz era de enfado, confusión y un ligero miedo. Emociones que no había oído de él desde que era un adolescente al que habían pillado haciendo algo que sabía que estaba mal. ¿Qué demonios estás haciendo, mamá?, exigió sin siquiera la cortesía de un saludo. ¿Nos estás demandando? ¿De verdad nos llevas a juicio porque no te incluimos en cada una de las cosas que hacemos con Tommy? Había imaginado esta conversación docenas de veces, ensayado diferentes respuestas, planeado varios enfoques para ayudarlo a entender lo que había permitido que le sucediera a nuestra familia. Pero ahora que el momento había llegado, me encontré sorprendentemente tranquila. No te estoy demandando porque no me incluyas en todo, dije en voz baja. Te estoy demandando porque no me incluyes en nada, porque has permitido que tu mujer destruya sistemáticamente la relación entre Tommy y su abuela, porque a Tommy se le ha enseñado a ver mi muerte como un regalo de cumpleaños, y tú te quedaste ahí y te reíste. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Cuando Daniel finalmente volvió a hablar, su voz era defensiva pero menos agresiva. Tommy no lo decía en serio, solo eran cosas de niños. No entiende lo que decía. Los niños de 7 años entienden la muerte, Daniel. Entienden el amor, el rechazo y los lazos familiares. Lo que no entienden es por qué los adultos en sus vidas a veces les enseñan a odiar a personas que solo les han dado amor. Podía oír la voz de Sofía de fondo, aunque no distinguí sus palabras. Las respuestas de Daniel eran ahogadas, como si hubiera tapado el teléfono mientras discutían la estrategia. Cuando volvió a la línea, su tono había cambiado a algo que podría haber sido suplicante si no hubiera estado envuelto en una manipulación tan obvia. Mira, mamá, esto no tiene por qué ponerse feo. Podemos llegar a un acuerdo. Quizás hemos sido un poco... Quizás podríamos esforzarnos más en incluirte, pero ir a juicio, involucrar a abogados, arrastrar a Tommy por procedimientos legales, eso no va a ayudar a nadie. Pero yo ya no era la mujer desesperada que había pasado 3 años aceptando migajas de atención y agradeciendo una consideración mínima. El proceso legal ya había comenzado a cambiar la dinámica de poder entre nosotros, dándome una plataforma donde mis derechos importaban tanto como sus preferencias. Es demasiado tarde para llegar a un acuerdo, Daniel, dije, y lo decía en serio. Tommy se merece algo mejor que unos padres que le enseñan que el amor familiar es condicional, que las personas que se sacrifican por ti pueden ser descartadas cuando se vuelven inconvenientes. Y yo me merezco algo mejor que pasar lo que me queda de vida pidiendo permiso para querer a mi nieto. No era venganza, no era castigo, solo la verdad, presentada por personas con la formación profesional y la autoridad legal para reconocerla cuando la vieran. Las semanas que siguieron a mi llamada con Daniel pasaron con una extraña sensación de expectación, como la calma que se asienta sobre un paisaje antes de que estalle una tormenta. Continué con mi rutina diaria, trabajo, la compra, pagar facturas, pero todo se sentía diferente ahora que tenía un proceso legal avanzando en mi nombre. Por primera vez en 3 años, no era la única que luchaba por mi relación con Tommy. Margarita Vidal me llamaba regularmente con actualizaciones, que se sentían como pequeñas victorias después de tantos meses de impotencia. El tribunal había asignado un perito psicólogo para representar los intereses de Tommy, independientemente de lo que Daniel y Sofía afirmaran que él quería. La doctora,
Patricia Herrero era una psicóloga infantil con amplia experiencia en casos de alienación parental, alguien entrenada para reconocer la diferencia entre los sentimientos auténticos de un niño y las respuestas que habían sido inducidas o manipuladas. La doctora Herrero realizará varias entrevistas con Tommy durante las próximas semanas, me explicó Margarita durante una de nuestras conversaciones telefónicas. También te entrevistará a ti, a Daniel, a Sofía y potencialmente a algunos testigos colaterales que puedan hablar de tu relación histórica con Tommy. Su informe será crucial para determinar la decisión final del tribunal. Pasé horas preparándome para mi entrevista con la doctora Herrero, no porque tuviera la intención de mentir o manipular el proceso, sino porque quería presentar la verdad de la manera más clara y completa posible. Organicé álbumes de fotos que documentaban mi relación con Tommy desde su nacimiento hasta los 5 años, reuniendo pruebas del vínculo que habíamos compartido antes de la campaña sistemática de Sofía para eliminarme de su vida. Las fotos contaban una historia que las palabras por sí solas no podían transmitir. Aquí estaba Tommy a los 6 meses, quedándose dormido en mis brazos mientras lo acunaba durante una de mis noches habituales de canguro. Aquí estaba a los 18 meses, cubierto de harina después de que hubiéramos intentado hacer galletas juntos, ambos riéndonos del desastre que habíamos creado. Su segunda fiesta de cumpleaños, donde yo aparecía de forma destacada en casi todas las fotos, ayudándole a soplar las velas y abriendo regalos con la emoción que los abuelos aportan a tales celebraciones. Tercer cumpleaños, cuarto cumpleaños, quinto cumpleaños. Cada año documentado con pruebas claras de que yo había sido central en la vida de Tommy durante su primera infancia. Luego, las fotos se detenían abruptamente, reemplazadas por capturas de pantalla de redes sociales que mostraban celebraciones que habían ocurrido sin mí, una representación visual de cuán completamente había sido borrada de su mundo. El despacho de la doctora Herrero estaba en un edificio de oficinas que olía a limpiador de moquetas y pintura fresca, diseñado para ser neutral y poco amenazante para los niños y familias que acudían allí en momentos difíciles. Era una mujer de unos 50 años con ojos amables y el comportamiento paciente de alguien que había pasado décadas escuchando conflictos familiares e intentando proteger a los niños del daño que la disfunción adulta podía causar. «Hábleme de su relación con Tommy antes de que su padre se volviera a casar», dijo, acomodándose en su silla con un bloc de notas y la manera pausada de alguien preparado para escuchar todo el tiempo que fuera necesario. Me encontré hablando durante casi 2 horas, describiendo no solo las actividades que Tommy y yo habíamos compartido, sino la calidad de nuestra conexión, cómo corría hacia mí con las rodillas raspadas y los sentimientos heridos. Cómo insistía en llamarme antes de dormir cuando se quedaba en casa de su madre. Cómo guardaba sus dibujos del colegio para enseñármelos, orgulloso de mis reacciones a sus esfuerzos creativos. Confiaba en mí con sus emociones de una manera que se sentía preciosa, le dije. Cuando tenía miedo de los monstruos debajo de su cama, cuando estaba preocupado por empezar infantil, cuando sus padres se peleaban durante el divorcio, yo era alguien con quien podía hablar que no estaba directamente involucrada en el conflicto. Representaba estabilidad y amor incondicional en un mundo que a veces le parecía incierto. La doctora Herrero hizo preguntas detalladas sobre los cambios que ocurrieron después de que Sofía entrara en escena, y pude proporcionar ejemplos específicos en lugar de quejas generales. La exclusión de la mañana de Navidad, la fiesta de cumpleaños de la que me enteré por las redes sociales, la obra de teatro del colegio donde me senté sola mientras la familia de Sofía era tratada como los verdaderos abuelos de Tommy. ¿Puede describir el comportamiento de Tommy hacia usted durante sus interacciones más recientes?, preguntó. Esta fue la parte más dolorosa de la conversación, pero también la más importante. Se ha vuelto educado pero distante, como si yo fuera una conocida de la familia en lugar de alguien que ayudó a criarlo. No hay calidez, ni conexión genuina, ni evidencia de que recuerde o valore nuestra relación anterior. Pero lo más preocupante es que ha aprendido a verme como alguien que causa problemas a su familia, en lugar de como alguien que lo quiere. Le conté lo de la fiesta de cumpleaños donde deseó mi muerte,
sobre la forma en que los adultos se rieron como si sus crueles palabras fueran divertidas en lugar de una evidencia desgarradora de una alienación exitosa. Los niños no desean la muerte de forma natural a las personas que solo les han mostrado amor, dije. Ese nivel de hostilidad tiene que ser enseñado, reforzado y recompensado por los adultos de los que dependen para su guía emocional. La expresión de la doctora Herrero permaneció profesionalmente neutral, pero pude ver que tomaba notas detalladas sobre todo lo que describía. Claramente, este no era el primer caso de alienación de abuelos que evaluaba, y parecía reconocer patrones que yo había estado demasiado cerca de la situación para identificar por mi cuenta. Mientras tanto, mi caso legal estaba creando un efecto dominó en el mundo cuidadosamente construido de Daniel y Sofía, del que solo me enteré más tarde. Los intentos de Sofía de presentar su exclusión hacia mí como un establecimiento razonable de límites estaban siendo desafiados por profesionales neutrales que entendían la dinámica familiar y la psicología infantil. Su narrativa de que yo era una abuela intrusiva y exigente, que no podía aceptar su nueva estructura familiar, estaba siendo evaluada por personas entrenadas para reconocer la manipulación y el maltrato emocional. Aparentemente, los compañeros de trabajo y amigos de Daniel estaban haciendo preguntas sobre por qué su propia madre lo estaba demandando, obligándolo a explicar una dinámica familiar que probablemente sonaba menos razonable cuando se describía a extraños de lo que parecía dentro de la cámara de eco de su hogar. Los padres de Sofía, que habían estado felices de reemplazarme como los abuelos principales de Tommy, ahora se enfrentaban potencialmente a preguntas sobre su papel en la alienación de un niño de su abuela paterna. Y lo más importante, Tommy estaba siendo entrevistado por alguien cuya obligación profesional era su bienestar en lugar de las preferencias de sus padres. Las sesiones de la Doxtin Gorda Herrero con él revelarían si su hostilidad expresada hacia mí era genuina o inducida, si realmente recordaba nuestra relación anterior, si entendía el panorama completo de lo que le había sucedido a nuestra familia. Recibí copias de los informes iniciales que Daniel y Sofía habían presentado al tribunal, documentos que intentaban justificar mi exclusión retratándome como inestable, exigente y potencialmente dañina para el bienestar emocional de Tommy. Según su versión de los hechos, yo nunca había sido tan importante para Tommy como afirmaba. Había sido difícil de tratar durante el primer matrimonio de Daniel y me había vuelto cada vez más problemática después de que Sofía se uniera a la familia. Leer su caracterización de mí como una amenaza para el bienestar de Tommy fue como recibir una bofetada, pero también aclaró exactamente contra qué estaba luchando. Habían creado una versión completamente ficticia de nuestra historia familiar, una donde mi devoción por Tommy se reformulaba como obsesión. Mis intentos de mantener nuestra relación se describían como acoso, y mi dolor por ser excluida se presentaba como prueba de mi inestabilidad emocional. Pero la ficción no podía competir con la documentación. Mis 3 años de meticuloso registro, mis fotos, correos electrónicos y notas detalladas, contaban una historia diferente a la que ellos habían presentado ante el tribunal. El contraste entre mis pruebas y sus afirmaciones era tan evidente que incluso un juez que no nos conociera de nada podría ver la verdad. 3 semanas después de mi entrevista con la doctora Herrero, Margarita me llamó con una noticia que hizo que mi corazón se acelerara de expectación y ansiedad. El juzgado ha fijado una vista para el próximo mes, dijo. El informe preliminar de la doctora Herrero respalda tu postura, y la jueza quiere escuchar el testimonio de todas las partes antes de tomar una decisión sobre el régimen de visitas. Una vista significaba que Daniel y Sofía tendrían que defender sus acciones bajo juramento, frente a una jueza que tenía la autoridad para anular sus preferencias. Significaba que el bienestar de Tommy sería evaluado por profesionales cuya única preocupación eran sus mejores intereses, en lugar de la conveniencia de los adultos. Significaba que, después de 3 años de impotencia frente a su campaña sistemática para borrarme de su vida, finalmente tendría defensores con la autoridad legal para hacer justicia. Aún faltaban semanas para la vista, pero ya podía sentir que algo estaba cambiando en la dinámica entre Daniel y yo. Sus llamadas se hicieron más frecuentes, su tono más conciliador. Sofía,
que se había negado a hablarme directamente durante más de 2 años. De repente comenzó a enviar mensajes de texto sugiriendo que podríamos llegar a un acuerdo, sin involucrar más a los tribunales. Pero ya era demasiado tarde para negociaciones privadas y arreglos familiares. Tommy merecía más que cualquier visita mínima que pudieran ofrecer para evitar el escrutinio judicial de su comportamiento. Merecía la verdad sobre la historia de su familia, protección contra una mayor alienación y la oportunidad de reconstruir la relación con su abuela, que había sido tan deliberadamente destruida. No buscaba venganza contra Daniel y Sofía, buscaba justicia para Tommy, a quien le habían enseñado a odiar a alguien que solo le había dado amor. La diferencia entre esos dos objetivos quedaría clara para todos cuando finalmente estuviéramos ante una jueza que entendía que el bienestar emocional de los niños importaba más que las preferencias territoriales de los adultos. La calma que precede a la tempestad estaba terminando. Pronto, la verdad finalmente tendría su día en el juzgado. La mañana de la vista judicial, me desperté antes de que sonara el despertador con esa energía nerviosa que surge cuando todo por lo que has luchado pende de un hilo en un solo día. Había preparado mi ropa la noche anterior, un vestido azul marino que transmitía respetabilidad sin ostentación, tacones bajos que me permitirían caminar con confianza y el sencillo collar de oro que mi difunto esposo me había regalado por nuestro 20º aniversario. Quería parecer la abuela cariñosa que era, no la alborotadora inestable que Daniel y Sofía habían retratado en sus escritos al juzgado. Margarita me había preparado a fondo para lo que me esperaba, pero nada podría haberme preparado del todo para la experiencia surrealista de sentarme en una sala de vistas, mientras mis relaciones familiares eran diseccionadas por extraños. La sala era más pequeña de lo que había imaginado, con una iluminación fluorescente que proyectaba sombras duras y bancos de madera que parecían de iglesia, pero que resultaban mucho menos acogedores. Daniel y Sofía se sentaron en la mesa de los demandados con su abogado, un hombre de unos 40 años elegantemente vestido que, al parecer, se especializaba en defender a padres contra las demandas de derechos de los abuelos. Sofía llevaba un discreto traje de chaqueta negro, que la hacía parecer profesional y maternal, mientras que Daniel había elegido el tipo de atuendo que solía llevar a reuniones de negocios importantes, proyectando éxito y estabilidad. Parecían la joven familia perfecta acosada por una mujer mayor y razonable que no podía aceptar su papel disminuido en sus vidas. Sin contexto, sin pruebas, sin la documentación detallada que había pasado 3 años recopilando, su versión de los hechos podría haber parecido plausible a un observador externo, pero la jueza Patricia Robles había leído el informe de la doctora Herrero, había revisado mis pruebas y tenía 22 años de experiencia distinguiendo entre problemas legítimos de límites familiares y casos de alienación sistemática. Era una mujer de unos 50 y tantos años, con el pelo entrecano y el aire práctico de alguien que había presidido demasiados conflictos familiares como para dejarse manipular fácilmente por las apariencias. La doctora Herrero fue llamada como primera testigo, y su testimonio fue devastador para el caso de Daniel y Sofía. Había realizado 4 entrevistas separadas con Tommy, utilizando técnicas de terapia de juego y métodos de preguntas indirectas que revelaron mucho más de lo que habría logrado un interrogatorio directo. En mi opinión profesional, testificó la doctora Herrero, dirigiéndose directamente a la jueza Robles con la autoridad de alguien que había evaluado cientos de casos similares. Tommy ha sido sometido a una campaña sistemática de alienación parental, diseñada para cortar su conexión emocional con su abuela paterna. Su hostilidad expresada hacia la señora Carmen es inconsistente con la relación previa documentada que tenía con ella y muestra claros signos de haber sido instruido y manipulado. Describió cómo Tommy, al principio, no podía recordar experiencias negativas específicas conmigo, solo afirmaciones generales de que yo había sido mala y desagradable con su familia. Cuando se le pidieron detalles, había proporcionado historias inconsistentes que cambiaban con cada relato, lo que sugería que eran inventadas en lugar de basarse en recuerdos genuinos. Lo más revelador, continuó la doctora Herrero,
fue que cuando le mostré a Tommy fotografías de él con la señora Carmen de su primera infancia, su comportamiento cambió por completo. Se quedó callado, casi triste, y preguntó por qué ya no veía a la abuela Carmen. La respuesta emocional fue genuina de una manera que su hostilidad ensayada no lo era. A continuación, Margarita presentó mis pruebas metódicamente, construyendo una cronología que mostraba la naturaleza sistemática de mi exclusión. Intercambios de correos electrónicos donde Sofía me había asegurado que los conflictos de agenda eran accidentales, seguidos de publicaciones en redes sociales que demostraban que eran deliberados. Registros telefónicos que mostraban mis intentos de mantener el contacto, volviéndose menos frecuentes a medida que mis llamadas no eran devueltas. Fotos que documentaban mi papel central en los primeros 5 años de Tommy, en contraste con una ausencia total de su vida tras la llegada de Sofía. Cuando le llegó el turno de testificar a Daniel, vi a mi hijo luchar por defender acciones que parecían indefendibles bajo el escrutinio judicial. Su abogado lo había preparado claramente para enfatizar los derechos de Sofía como madrastra de Tommy y mi supuesta incapacidad para respetar los límites de su familia. Mi madre siempre ha sido intensa, dijo Daniel, sin mirarme a los ojos mientras hablaba. Después de que Sofía y yo nos casáramos, le costó aceptar que nuestra dinámica familiar había cambiado. Aparecía sin avisar, llamaba constantemente y hacía que Sofía se sintiera incómoda en su propia casa. Pero Margarita estaba preparada para esta línea de defensa, presentando pruebas que contradecían cada una de las afirmaciones de Daniel. Registros telefónicos que mostraban que mis llamadas habían sido frecuentes solo durante los periodos en que Daniel me había pedido específicamente que estuviera pendiente del bienestar de Tommy. Documentación que probaba que nunca había aparecido sin avisar, sino que se me había dicho explícitamente que era bienvenida en eventos que luego se cambiaron de fecha, o se cancelaron sin notificármelo. Señor Daniel, dijo Margarita durante el interrogatorio, ¿puede explicar por qué su madre fue incluida en las fotos y celebraciones familiares de manera constante durante los primeros 5 años de la vida de Tommy, y luego completamente excluida después de su matrimonio con Sofía, si su comportamiento siempre había sido problemático? La respuesta de Daniel fue vacilante y poco convincente, llena de pausas y contradicciones que dejaban claro que estaba tratando de justificar lo injustificable. No pudo explicar por qué una abuela que había sido central en la vida de su hijo, de repente se había vuelto demasiado conflictiva como para incluirla en fiestas de cumpleaños y eventos escolares. El testimonio de Sofía fue aún más perjudicial para su caso. Claramente había ensayado su actuación, presentándose como una madrastra razonable que había intentado incluirme, pero que se había visto obligada a establecer límites debido a mi comportamiento inapropiado. La señora Carmen parecía resentir mi relación con Tommy, dijo Sofía con fingida preocupación. Socavaba mi autoridad como su madrastra y hacía comentarios que sugerían que no me consideraba lo suficientemente buena para Daniel o para Tommy. Se hizo necesario limitar su acceso para proteger el bienestar emocional de nuestra familia. Pero la pulida presentación de Sofía se desmoronó cuando Margarita comenzó a interrogarla sobre incidentes específicos. No pudo dar detalles sobre el comportamiento de socavamiento que afirmaba que yo había exhibido. No pudo explicar por qué proteger el bienestar emocional de Tommy requería eliminar por completo su relación con una abuela que nunca había sido otra cosa que cariñosa con él. Y lo que fue más devastador, no pudo justificar el reemplazo sistemático de mi papel por el de sus propios padres. La exclusión deliberada de eventos a los que yo había asistido históricamente, o el hecho de ni siquiera informarme sobre la celebración del cumpleaños de Tommy. Señora Sofía, dijo Margarit, presentando las fotos de las redes sociales de la fiesta del 8º cumpleaños de Tommy. ¿Puede explicar cómo excluir por completo a la abuela paterna de Tommy de la celebración de su cumpleaños? Protegía su bienestar emocional. La compostura de Sofía se quebró por primera vez durante su testimonio. Nosotros no pensamos que quisiera venir. Había sido tan negativa con nuestros eventos familiares. Pero no le preguntaron si quería venir, ¿verdad? Simplemente planearon y llevaron a cabo la celebración sin informarle de que se estaba produciendo. Pensamos que sería menos estresante para Tommy si...
La respuesta de Sofía se desvaneció porque no había una explicación razonable para lo que habían hecho. Ninguna preparación podía hacer que la alienación parental pareciera una crianza protectora cuando era examinada por profesionales entrenados para reconocer la diferencia. La vista duró 6 horas, con testimonios de testigos que hablaron de mi relación previa con Tommy, peritos que explicaron el daño psicológico que las campañas de alienación causan a los niños, y pruebas adicionales que pintaron un cuadro claro de manipulación emocional sistemática. Cuando la jueza Robles finalmente decretó un receso antes de dictar su fallo, me sentí a la vez agotada y esperanzada. La verdad se había presentado de forma clara y completa. Las pruebas hablaban por sí solas. Después de 3 años de impotencia ante la campaña de Sofía para borrarme de la vida de Tommy, finalmente había sido escuchada por alguien con la autoridad para hacer justicia. Pero nada podría haberme preparado para lo que sucedió cuando el tribunal se reanudó 30 minutos después. Después de revisar todas las pruebas presentadas hoy, comenzó la jueza Robles, encuentro pruebas claras y convincentes de que Tommy ha sido sometido a una alienación parental diseñada para romper su relación con su abuela paterna. Este tribunal no permitirá que un niño sea manipulado emocionalmente para la conveniencia territorial de adultos que deberían estar protegiendo sus mejores intereses en lugar de servir a sus propias preferencias. Ordenó el restablecimiento inmediato de mi régimen de visitas, incluyendo visitas con pernocta, participación en eventos escolares y acceso regular a Tommy sin interferencia de Daniel o Sofía. Y lo que es más importante, ordenó terapia familiar para ayudar a reparar el daño que se había hecho a nuestra relación y para asegurar que no se toleraría ninguna otra alienación. Señor Daniel y señora Sofía, continuó la jueza Robles, mirándolos directamente, cualquier interferencia futura en la relación ordenada por el tribunal entre Tommy y su abuela resultará en cargos por desacato y una posible modificación de la custodia. Este niño merece el amor y el apoyo de su familia extendida, y este tribunal no permitirá que se le arrebate eso por celos y comportamiento territorial de los adultos. La jueza dictó su sentencia, y el sonido del mazo pareció resonar en la sala y en mi corazón. Después de 3 años de exclusión sistemática, rechazo y manipulación emocional, la justicia finalmente había hablado con una autoridad que no podía ser desestimada ni negociada. La primera visita ordenada por el tribunal tuvo lugar 2 semanas después del fallo de la jueza Robles. Me encontraba en el porche de la casa de Daniel, el mismo porche donde me habían excluido de la mañana de Navidad de Tommy 3 años antes. Pero esta vez llevaba conmigo la autoridad legal en lugar de una esperanza desesperada. Esta vez, nadie podía cerrarme la puerta en la cara ni reprogramar la vida de mi nieto en torno a mi ausencia. Tommy se acercó a la puerta lentamente, su cuerpo de 8 años más pequeño de lo que recordaba, sus ojos cargados de una incertidumbre que me rompió el corazón. El niño hostil que había deseado mi muerte en su fiesta de cumpleaños había desaparecido, reemplazado por un niño confundido, al que un terapeuta designado por el tribunal le había dicho que la abuela a la que le habían enseñado a rechazar era en realidad alguien que lo quería profundamente. «Hola, Tommy», dije en voz baja, arrodillándome a su altura como solía hacer cuando era más pequeño. «Te he echado mucho de menos». Miró a Sofía, que estaba en la puerta con una ira apenas contenida, y luego a Daniel, que no podía sostenerme la mirada. Los adultos que habían pasado 3 años instruyéndole para que me viera como la enemiga, ahora estaban obligados por ley a fomentar una relación que se habían esforzado tanto por destruir. «Te he traído algo», dije, sacando un pequeño paquete envuelto. Dentro había un álbum de fotos, no el que estaba lleno de nuestros primeros recuerdos que podría abrumarlo, sino uno nuevo con fotos de los regalos que había comprado para cumpleaños y navidades que nunca habían sido reconocidos. La prueba de una abuela que nunca había dejado de quererlo, incluso cuando a él le habían enseñado a odiarla. «Compré esto para ti», le expliqué mientras nos sentábamos juntos en los escalones del porche, lejos de la atmósfera tóxica de la casa. «Para tu 6º cumpleaños, tu 7º cumpleaños, la Navidad pasada». Los guardé con la esperanza de que algún día pudiéramos estar juntos de nuevo. Tommy pasó las páginas lentamente, sus pequeños dedos trazando las imágenes de juguetes,
libros y ropa que había elegido específicamente para él. ¿Por qué no los recibí?, preguntó, y había algo en su voz que sonaba como el niño que recordaba, curioso e inocente, en lugar de instruido y hostil. Porque a veces los adultos toman malas decisiones, dije con cuidado, siguiendo las pautas que la doctora Herrero me había dado sobre no criticar directamente a sus padres, pero diciendo una verdad apropiada para su edad. Pero ahora tenemos la oportunidad de empezar de nuevo, de recordar cuánto nos queremos. La curación no ocurrió de la noche a la mañana. 3 años de alienación sistemática no podían deshacerse con una sola conversación o incluso una serie de visitas. Pero poco a poco, con cuidado, con la ayuda de las sesiones de terapia familiar que la jueza Robles había ordenado, Tommy comenzó a recordar quién era yo antes de que Sofía reescribiera nuestra historia. Durante nuestra tercera visita, mientras jugábamos con bloques de construcción en mi salón, los mismos bloques que habíamos usado para construir elaborados castillos cuando tenía 4 años, me miró con ojos que contenían reconocimiento en lugar de recelo. «Recuerdo esto», dijo en voz baja. «Solíamos hacer torres que llegaban hasta el techo». «Sí, lo hacíamos», dije, con la voz embargada por la emoción. «Siempre fuiste tan creativo, tan orgulloso cuando terminábamos de construir algo juntos». «¿Por qué lo olvidé?», preguntó. Y la pregunta me atravesó porque revelaba hasta qué punto la campaña de Sofía había logrado borrar nuestro vínculo de su memoria consciente. A veces, cuando las familias se complican, los niños se confunden con las relaciones, dije, usando el lenguaje que la terapeuta había aprobado. Pero el amor siempre estuvo ahí, Tommy. Incluso cuando no podías recordarlo, incluso cuando los adultos te contaban historias diferentes, el amor nunca desapareció. Para nuestra 6ª visita, me llamaba Abuela Carmen, de nuevo, en lugar de solo Carmen. Para nuestra 10ª visita, me abrazaba al despedirse y preguntaba cuándo nos veríamos la próxima vez. Para nuestra 15ª visita, compartía historias sobre el colegio, sus amigos y las experiencias normales de la infancia de las que había sido excluida durante 3 terribles años. El gran avance llegó durante una sesión de terapia familiar en el despacho de la doctora Herrero, donde finalmente se animó a Tommy a expresar sus verdaderos sentimientos sobre nuestra relación, en lugar de las respuestas ensayadas que le habían entrenado para dar. «Me puse triste cuando la abuela Carmen dejó de venir a mi casa», dijo, su honestidad de 8 años abriéndose paso a través de años de manipulación adulta. Pero Sofía dijo que ya no quería verme porque me portaba mal. El silencio en la sala fue profundo mientras los adultos procesaban el recuerdo auténtico de un niño rompiendo las mentiras que se habían construido a su alrededor. Tommy no me había rechazado a mí. Le habían dicho que yo lo había rechazado a él, que su comportamiento había alejado a alguien que una vez fue central en su mundo, la doctora. Herrero utilizó esta revelación para ayudar a Tommy a entender que los adultos de su vida habían cometido errores, que sus sentimientos de pérdida y confusión habían sido respuestas normales a una situación anormal creada por personas que deberían haber estado protegiendo sus relaciones en lugar de destruirlas. 6 meses después del fallo de la jueza Robles, Tommy pasó su primera noche en mi piso desde que tenía 5 años. Hicimos tortitas para desayunar, fuimos al parque donde habíamos jugado cuando era más pequeño y leímos cuentos juntos en mi sofá. Se quedó dormido en mis brazos mientras le leía, y me quedé allí sentada durante 1 hora, simplemente abrazándolo, maravillada por el milagro de tener a mi nieto de vuelta. «Abuela Carmen», dijo somnoliento mientras lo arropaba en la cama de invitados que había preparado con sábanas nuevas y su peluche favorito. «Te quiero». «Yo también te quiero, cariño», susurré, besándole la frente como hacía cuando era pequeño. «Nunca dejé de quererte. Ni un solo día». Las sesiones de terapia ordenadas por el tribunal revelaron gradualmente el alcance total de lo que Sofía había hecho para manipular la comprensión de Tommy sobre nuestra relación. Le había dicho que yo ya no quería verlo porque daba demasiados problemas. Había afirmado que yo había criticado su forma de criar y había intentado ponerlo en su contra. Había reemplazado sistemáticamente cada recuerdo positivo que él tenía de mí con quejas inventadas que explicaban por qué su cariñosa abuela supuestamente lo había abandonado.
pero los niños son resilientes. Y el amor es más fuerte que las mentiras cuando se le da la oportunidad de florecer de nuevo, con ayuda profesional, conversaciones honestas y pruebas constantes de que nunca había dejado de preocuparme por él. Tommy comenzó a entender que había quedado atrapado en medio de conflictos de adultos que no tenían nada que ver con si era digno de amor. La relación de Daniel conmigo siguió siendo tensa, y sospechaba que siempre lo sería. Un hombre adulto que permite que su esposa destruya sistemáticamente la relación de su hijo con su abuela, ha revelado algo fundamental sobre su carácter que no se puede perdonar u olvidar fácilmente. Pero por el bien de Tommy, mantuvimos la cordialidad durante los intercambios y las sesiones de terapia familiar. La hostilidad de Sofía hacia mí nunca desapareció por completo, pero ahora estaba contenida por límites legales y supervisión profesional. No podía excluirme de los eventos escolares. No podía reprogramar las celebraciones familiares para evitar mi presencia. No podía envenenar la mente de Tommy con mentiras sobre mis sentimientos hacia él. La orden judicial le había quitado el poder de controlar mi relación con mi nieto. Un año después de aquella devastadora fiesta de cumpleaños en la que Tommy había deseado mi muerte, celebramos juntos su 9º cumpleaños. Esta vez fui incluida en la planificación, invitada a la celebración y bienvenida como una parte importante de su vida. Cuando abrió mi regalo, una colección de libros sobre dragones que recordaba que había mencionado en nuestras primeras visitas, me abrazó con genuino entusiasmo. «Es perfecto, abuela Carmen», dijo, y su alegría era auténtica en lugar de actuada. «¿Lees el primero conmigo?» «Por supuesto, cariño», dije, mirando a los otros adultos que una vez habían encontrado divertida su crueldad hacia mí. Ahora nos observaban con la atención cuidadosa de personas que entendían que estaban siendo vigiladas, que cualquier intento de interferir en nuestra restaurada relación tendría consecuencias legales. Esa noche, mientras conducía a casa desde la fiesta con un trozo de tarta de cumpleaños y un corazón lleno de gratitud, reflexioné sobre el viaje que nos había devuelto el uno al otro. No se había tratado de venganza contra Daniel y Sofía, aunque ciertamente habían enfrentado las consecuencias de sus acciones. Se había tratado de negarse a permitir que el amor fuera derrotado por la manipulación, de proteger a un niño de aprender que los lazos familiares podían ser cortados por los celos y el comportamiento territorial de los adultos. Había aprendido algo importante durante esos 3 años de exclusión sistemática y la batalla legal que siguió. A veces las personas que dicen quererte más son las que te hieren más profundamente. Pero a veces, luchar por lo que es correcto requiere que quieras a alguien lo suficiente como para tomar medidas que no entenderán o apreciarán hasta mucho más tarde. Tommy crecería sabiendo que su abuela había luchado por él cuando él no podía luchar por sí mismo, que el amor había sido más fuerte que las mentiras, que la justicia existía incluso si tardaba en llegar. Y lo más importante, llevaría consigo el conocimiento de que los lazos familiares, una vez rotos por la manipulación y el engaño, podían sanarse con paciencia, verdad y el compromiso inquebrantable de personas que entendían que los niños merecen algo mejor que la guerra emocional de los adultos. Al entrar en el aparcamiento de mi urbanización, sonreí pensando en nuestros planes para el fin de semana. Tommy me había preguntado si podíamos hacer galletas juntos, algo que no habíamos hecho desde que tenía 5 años. Ya había comprado todos los ingredientes, preparado mi cocina y despejado mi agenda para una tarde de encimeras cubiertas de harina y risas de un niño de 8 años. Aprendí que, a veces, las batallas más importantes no se libran con ira o venganza, sino con una determinación silenciosa y la fe en que la verdad finalmente triunfará sobre las mentiras. El amor había ganado, se había hecho justicia, y mi nieto estaba volviendo a casa, a una relación que nunca debería habernos sido arrebatada a ninguno de los dos. El silencio que una vez me había dolido tan profundamente, finalmente había sido roto por voces que importaban, una jueza que entendía el derecho de familia, una terapeuta que reconocía la manipulación emocional y, finalmente, un niño de 8 años que recordaba que su abuela Carmen nunca había dejado de quererlo.